Saludamos al doctor Esteban Ron Castro, él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor Ron, quisiéramos el día de hoy analizar hipotéticos escenarios, pero que se los ve cada vez más cercanos y reales. Hablar de mecanismos de democracia directa parecía un globo de ensayo hace pocas semanas, pero se vislumbra que estas situaciones podrían convertirse en realidad, incluyendo en esto la muerte cruzada. Está de por medio también una investigación por los Pandora Papers que podrían llevar a un juicio político al presidente de la República. Quisiéramos analizar con usted las posibilidades de que se llegue a alguna de estas alternativas que pondrían en jaque al sistema democrático de Ecuador nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad, por la entrevista y por el espacio. A ver, tenemos que analizar a los mecanismos, en este caso de democracia o directa o de democracia alternativa, desde cada uno de los ámbitos que se los quiere aplicar, ¿sí? Entonces yo creo que podemos ir haciendo un ejercicio de descarte en virtud de si estos se pueden aplicar en este momento. Y empecemos por el mecanismo de consulta popular, ¿sí? El mecanismo de consulta popular en este caso va a tener, o al menos se ha enfocado por parte del gobierno, dos temas, ¿sí? Pero aquí hay que hacer una disgregación. Se quiere consultar la ley de creación de oportunidades, pero también se quiere consultar mecanismos de estructura del Estado o reformas de la estructura del Estado. Los dos trámites son total y absolutamente diferentes. Que pueden entrar en la misma óptica, tal vez. Que pueden entrar en el mismo proceso electoral, tal vez. Pero aquí vamos al tema, ¿sí? La consulta popular sobre temas estratégicos, sobre temas coyunturales, sobre temas de estructura del Estado y en general pueden ser siempre consultados por el presidente de la República, así lo faculta la Constitución, ¿sí? Asuntos de interés público, así lo denomina. Obviamente, para este caso, tiene que haber una consulta de constitucionalidad de la pregunta respectiva y de lo que se pretende con el mismo, ¿ya? El tema de la consulta popular de una ley tiene otro tratamiento, ¿sí? Cuando, y esa es una de las innovaciones que dio el Código de la Democracia en las reformas de 2020, cuando el Código de la Democracia fue reformado, ¿qué es lo que se faculta? Que una ley puede ser consultada como tal, pero siempre y cuando igual esta sea negada en la Asamblea Nacional, ¿sí? Entonces, por lo pronto, yo creo que la ley no podrá ser consultada como tal, pero también tiene que hacerse un control de constitucionalidad. Entonces, esos son los dos mecanismos que podrían accionarse respecto de consulta popular. Además, hay otra cosa en este sentido, Gustavo, que son los tiempos. El gobierno anunció que la consulta popular se iba a dar más o menos al mes de diciembre. Fueron declaraciones públicas del presidente de la República, pero en los tiempos constitucionales y legales no da. ¿Sí? Definitivamente hoy al mes de mediados de octubre prácticamente, tenemos que tener conciencia de dos cosas. El proceso electoral demora 60 días y el proceso de control de constitucionalidad demora 40 días término. Si los ponemos en conjunto, los dos son 120 días, es decir, 4 meses que no vamos a llegar a diciembre. Eso sería respecto Claro, de consulta justamente por popular. eso no le había planteado la consulta popular, porque se Ujú. la ve como una posibilidad muy lejana. Pero de hecho, la ministra Vela anuncia el día de hoy nuevamente la posibilidad de consulta popular, ¿no? Mm. Entonces, por eso yo lo traía No y conocí ese sí, dato. sí, sí, el día de hoy fue anunciado por la ministra Vela en un noticiero eh, nacional en Teleamazonas, de hecho, que se está analizando el tema de la consulta popular nuevamente. Ahora vamos con el tema de la muerte cruzada, ¿sí? El tema de la muerte cruzada es bastante complejo, ¿por qué? Porque hay que entender la institución de la muerte cruzada en su doble vía. Puede haber una muerte cruzada del legislativo al ejecutivo y del ejecutivo al legislativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la muerte cruzada? ¿Cuál es la finalidad de la muerte cruzada? ¿Y cuáles son las causales de la muerte cruzada? Las dos difieren dependiendo de la naturaleza y desde el dónde se la va a plantear. Digamos que el ejecutivo plantea una muerte cruzada. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa y cuáles son los prerequisitos que tienen que darse para que efectivamente se configure la muerte cruzada ejecutivo-legislativo? Número uno, que exista el bloqueo como tal de la actividad. ¿Sí? El bloqueo legislativo de la ejecución de las propuestas o del plan del Ejecutivo sin justificación. Ojo, sin justificación. Entonces, ese preconcepto o ese preestablecimiento legal tiene que cumplirse para que el Ejecutivo pueda demostrar, ¿sí? De manera fehaciente que el legislativo está bloqueando la actividad ejecutiva, pero sin justificación.
¿Cómo se puede configurar en este momento? Tal vez con una insistencia de la ley de creación de oportunidades. Tal vez. ¿Y por qué digo tal vez? Porque esta ley tiene que ser tratado, y eso lo determina la ley orgánica de la función legislativa, tiene que ser tratada en virtud y lo obliga al CAL ver situaciones de formalidad y de constitucionalidad. Eso en ese sentido. ¿A esta Pero condición de bloqueo se suma alguna otra? no creo que exista otra. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuáles han sido las propuestas de ley que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo, son solo tres, ¿sí? La Ley de Creación de Oportunidades, la Ley Orgánica, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que se le denomina Ley de Libertad de Expresión. De hecho, la El ley presupuesto reformado no entra dentro no de esto. entra, no existe un bloqueo como tal, ¿no? No existe un bloqueo legislativo como tal, pero entiendo, y de hecho el día de hoy en la Asamblea Nacional se va a tratar en primera sesión la ley de libertad de expresión. Igual, la ley de educación superior ya está siendo tratada dentro de las comisiones. Entonces, no se evidencia un bloqueo. El tema del presupuesto es diferente, Gustavo, ¿por qué? Porque la aprobación o la no aprobación del presupuesto tiene unos efectos jurídicos diferentes. Si es que la Asamblea no hace las reformas o no propone las reformas del presupuesto, no son enviadas al Ejecutivo, el Ejecutivo tranquilamente puede insistir. Y si el Legislativo no aprueba, entramos con presupuesto prorrogado del año anterior. Entonces no hay un bloqueo como tal. ¿Sí? Sobre Yo la creo, muerte cruzada, usted anteponía, si es que el Ejecutivo la la provoca plantea. Ujú. o la plantea, ¿qué pasaría si el Legislativo lo hace? Que Ya. entendemos también tendría la posibilidad. Sí, definitivamente. Pero ahí las condiciones cambian. Ya no podemos hablar de un bloqueo. Ahí se tiene que dar y evidenciar un incumplimiento al plan de desarrollo planteado por el Ejecutivo. Recordemos que el plan es nuevo, ¿sí? El plan de creación de oportunidades que fue presentado por el Consejo de Planificación Ecuatoriano, del cual su máximo personero es el presidente de la República, fue recién presentado. Y ese plan, después del estudio de las 80 y pico de páginas que se tiene, es un plan estrictamente programático. Es bastante difícil ver la inejecución del mismo. Es bastante complejo que en este sentido se vea cómo efectivamente el Ejecutivo ha dejado de cumplir. En este plan existen 5 ejes y me parece que son 18 o 19 acciones u objetivos, ¿sí? Pero son programáticos, son inclusive semánticamente relatados desde el infinitivo, es decir, voy a propender y hay condicionamientos. El incumplimiento de este plan de desarrollo es el que puede ser causal de muerte cruzada. Yo creo que muy temprano, es demasiado temprano, ¿sí? Tal vez el incumplimiento en la presentación del mismo porque fue demorado, pero igual se prorroga, el efecto jurídico es diferente. Y para los dos casos, tanto ejecutivo, legislativo como legislativo, ejecutivo, tiene que configurarse y tiene que darse una conmoción interna en el país. Creo que todavía no estamos dentro de la conmoción, por lo tanto, hablar de muerte cruzada le veo bastante complicado. En todo caso, estimado Gustavo, ¿quién podría accionarla o en este caso, debido a las circunstancias que estamos viviendo en el país, quien tiene mayor chance de accionarla, definitivamente va a ser el Ejecutivo, ¿sí? Ahora, las consecuencias de la muerte cruzada son, y yo le ponía un ejemplo el día de ayer en otro medio de comunicación, van a ser dispersas sobre la base de la representación y de la figura. ¿Por qué? Porque cuando existe una muerte cruzada, yo, Esteban Ron, creo que más puede salir afectado el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es una figura de representación política monolítica. Es decir, la base, si bien hay un gabinete, hay un vicepresidente, la base de sostenimiento político es el presidente de la República, mientras que la Asamblea, al ser un órgano colegiado de representación generalizada al ecuatoriano, ¿sí? Común y corriente, muchas veces nos da igual quién nos está representando. Un Entonces, por ahí órgano vienen los efectos, variopinto, sí. además. Variopinto, además, y un órgano discutido y un órgano que tiene sus problemas, ¿sí? Pero yo me voy más que nada a la figura de representación. El jefe de Estado es máxima figura, en este caso el presidente de la República, Guillermo Lazo, es máxima figura estatal. La Asamblea tiene una dispersión en la representación. Eso En otras respecto a una muerte palabras, cruzada. el presidente lleva las de perder. Creo que sí. A mi modo de ver, yo creo que el presidente lleva las de perder en ese sentido. No sabemos especular sobre eso, cómo reaccionará el pueblo sobre el votante, el elector. En el caso de una muerte cruzada es un escenario no vivido ni siquiera históricamente en el país, ¿no? Entonces, le veo bastante complejo, pero sobre el estándar general de representación, el presidente de la República tiene más que perder.
Vayamos ahora a las derivaciones que podrían tomar las investigaciones de los Pandora Papers, tema por el cual acaba de enojarse ya el presidente de la República con Diario El Universo. Sí, el tema de los Pandora Papers es algo bastante complejo porque tiene que ser analizado desde la juridicidad absoluta, ¿sí? En este momento, perdón, ¿qué son los Pandora Papers? Son o es información que está en algún lugar del mundo y que ni siquiera, y hablaba con un experto el día de ayer, que ni siquiera está en el acceso de los países ni del común ciudadano, ¿sí? Recordemos lo que pasó con los Wikileaks y con los Panama Papers. Se crearon CBS, que es un término técnico, que es o son plataformas a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso. Como le decía Gustavo, inclusive yo me bajé, todavía estando en la universidad, en el pregrado, algunos archivos de los Wikileaks, pero todavía no se da ese paso. Entonces, los Pandora Papers en este momento son o es información. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Tenemos nuevamente una confluencia de dos situaciones en el país. La primera es que tenemos que respetar el estricto orden jurídico, ¿sí? Se dice que posiblemente el presidente de la República, y tengo que ser súper claro y acomodar los términos de manera súper congruente, posiblemente el presidente de la República ha incurrido en dos tipos penales. Posiblemente, no se sabe, que es la elusión y la evasión tributaria. Pero sobre eso no conocemos. ¿Por qué? Porque finalmente tienen que ser los jueces y tribunales, las autoridades competentes, las que tengan que determinar si efectivamente se configuró el tipo penal, ¿sí? Y en ese sentido podría haber una prejudicialidad de lo judicial a lo político. Eso es lo que va a pasar en el tema judicial. Se requiere de un juzgamiento sobre la base de los tipos penales que pueden adecuarse a esta conducta, siempre y cuando haya denuncia, ¿sí? Denuncia por parte de cualquier ciudadano inclusive, pero también que vaya congruente con la información. Eso es la fiscalización de carácter Ujú. jurídico o jurisdiccional. Permítame una pregunta que nos hacemos los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos conocimiento cabal del derecho. Entendemos que parte del debido proceso en un juicio de cualquier naturaleza está la custodia, la cadena de custodia de las pruebas. ¿Qué pasa con esto de los Pandora Papers? Se habla de que son documentos filtrados. Al ser filtrados, serían legales o ilegales. Pueden ser tomados como prueba para un juicio de cualquier naturaleza. A ver, en ese sentido, como yo le decía, apartamos que en este momento los Pandora Papers son solo información, ¿sí? Es información que está en alguna parte de la red, todavía no sabemos, que de seguro tiene, pues, el Claro, organismo que que lo están realizó. replicando medios con credibilidad, Así pero es, sí, 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 así es, ujú. justamente, ¿sí? En ese momento se podría dar un condicionamiento que es conocido, y perdón, Gustavo, yo no soy experto en materia penal, que se llama el noticia criminis. En el Ecuador ya ha existido la utilización del noticia criminis a través de lo que los medios de comunicación han percibido o han publicado y se inician las investigaciones. Entonces, en ese sentido, los Pandora Papers pueden ser parte de, en este caso, un reportaje y puede configurarse noticia criminis. Pero la otra opción es que exista una denuncia. El día de ayer ya conocíamos que Yacu Pérez Guartambel había presentado una denuncia en contra del presidente Lazo, ¿sí? En el ámbito penal por la configuración de estos dos tipos penales que yo En les este decía, caso ante la fiscalía. ante la fiscalía, exactamente. Entonces, eso es el encauce o el juzgamiento, la fiscalización de carácter jurisdiccional. Ahora viene la política, ¿sí? Y hay que hacer una diferencia en ese sentido, que es, realmente es una confusión, esto se va a complicar, creo que más que el tema Yunda, ¿sí? Y ahí es donde se tiene que dar luces a los ciudadanos y ciudadanas. Existen dos tipos de fiscalización dentro del legislativo ecuatoriano. El juicio político como tal, ¿sí? Y en este caso la investigación para la posible remoción del presidente de la República. ¿Por qué se dio esto? ¿Sí? No quiero entrar en análisis o especulaciones de carácter fáctico o político, pero obviamente el presidente de la Comisión de Fiscalización quería iniciar un proceso de fiscalización sobre la base de la premisa del juicio político, cuya competencia exclusiva es de la Comisión de Fiscalización. Pero la ley orgánica de la función legislativa también establece que se pueden dar investigaciones o fiscalizaciones de cualquier o por parte de cualquiera de las comisiones en virtud de la especialización de la misma y también de la preponderancia del tema. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia?
Recuerde usted, todas las normas y todo el sistema jurídico se basa en una relación causa y efecto. El juicio político tiene una causa y tiene un efecto, ¿sí? Se investiga o se realiza una fiscalización del incumplimiento de funciones de la persona o autoridad que se quiere fiscalizar mientras su periodo. Eso es el juicio político. Acá no se configura el juicio político. Acá se configura una real investigación respecto de las acciones del presidente Guillermo Lazo previo a la inscripción de su candidatura. Y es por eso que está encausado en una comisión diferente. Y la comisión entiende también que el día de ayer, bajo las declaraciones públicas de su presidente, ha dicho que tendrá y se han puesto un plazo para realizar la investigación. Una investigación que es híbrida, ¿sí? Que es jurídica, pero que también es fáctica, ¿sí? No es estrictamente jurídica. La investigación de la Fiscalía, por otro lado, tiene márgenes y estándares estrictamente jurisdiccionales. Esas son las dos En diferencias, este Gustavo. análisis de escenarios y casos hipotéticos, abogado Ron, permítame preguntarle, ¿podrían las situaciones evolucionar al punto de que tengan que intervenir otros organismos del Estado como la Procuraduría, la Corte Constitucional, la Contraloría, eventualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que esto también, en términos generales, hacen una diferencia con lo que fueron escenarios del pasado reciente en Ecuador, en donde el Poder Ejecutivo tenía organismos cooptados que el gobierno de Guillermo Lazo no los tiene. Ok, hay que ver cada uno de los procesos, ¿sí? En el tema de consultas populares, definitivamente el rol de la Corte Constitucional va a ser trascendental. ¿Por qué? Porque tiene que dictaminar la constitucionalidad de cuestionarios, anexos y de lo que se está realizando. Eso en el tema de las consultas populares. En el tema de la muerte cruzada, ya no hay una actuación de otros organismos. Ahí sí es un choque, digamos así, entre ejecutivo y legislativo. Y en el tema de la investigación de los Pandora Papers, tiene que entrar, y justo ayer me consultaban, me decían, ¿cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral? Realmente ninguno, ¿sí? Ahí en el tema de Pandora Papers entrará solo el legislativo y entrará la Fiscalía General del Estado con la colaboración internacional respectiva del caso. Este caso, por la particularidad que tiene, realmente se va a centrar en esos organismos. Yo creo que las injerencias que pretendan otras instituciones estatales no abonarían absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros, como usted bien lo señala, tal vez hemos naturalizado, que otras organizaciones sean las que se meten en procesos de fiscalización. Ya vimos lo que pasaba hace 2 semanas cuando se quería develar que asambleístas tenían glosas. Entonces hubo ahí un meollo entre la Procuraduría, la Contraloría y la propia Asamblea. Pero en este caso, por tratarse de una naturaleza diferente de lo que se pretende fiscalizar, están súper determinados los organismos. Tal vez por ahí la UAFI, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, tendría un rol, pero ya vemos que la UAFE también ha sido disminuida en sus funciones desde hace mucho tiempo. Contraloría no va a fiscalizar un tema de carácter internacional. Y además, en este caso estamos hablando de dinero privado del presidente de la República, como él tantas veces lo ha señalado. Entonces, no hay una manifestación de erario. Por lo tanto, yo creo que para este caso en específico no va a haber tanta injerencia. De ahí, Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo y demás, tal vez denunciar, pero yo creo que tienen que sumarse acá a que se devele la verdad en cualquiera de los dos sentidos y que se respete el Estado de Derecho y la constitucionalidad. Más allá de lo especulativo, lo que sí podemos estar seguro es que vienen días con un ambiente político agitado e intenso. Muy agitado, intenso, demasiado diría yo. Vemos ya lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional, que es otra cosa que no abona. La credibilidad, la atención y la forma en la que está desarrollando la actividad de fiscalización la Asamblea Nacional no da como para que exista una perspectiva de la objetividad con la que tienen que tratarse este tipo de casos, lamentablemente. Y por otro lado, también estas réplicas, contra réplicas de locuciones y vocerías oficiales y no oficiales tampoco abonan mucho porque tal vez se intenta ver por el tema de la fuerza una imposición de un relato o de un discurso. Creo que en este momento, pues Gustavo, a nosotros, a usted, a mí, dentro de nuestros nichos laborales, tal vez lo único que tenemos que hacer es tratar de dar luces y no asimilar posturas, porque se viene un tema
de caldeo político muy, muy fuerte, abonado otra cosa más, que es la que se me olvidó en la primera intervención, que es la influencia internacional, ¿sí? ¿Y cuál es la influencia internacional? Chile. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente Piñera? ¿Sí? Ya vemos el caldeo que se tiene en el Ejecutivo chileno y qué es lo que se le está requiriendo, y los casos son bastante similares. Entonces, nosotros como cultura, y de hecho yo soy profesor de sistemas jurídicos comparados y políticos comparados, ¿qué es lo que nosotros hacemos culturalmente? Homologar prácticas internacionales sin un proceso de adaptación. Entonces, decimos ¿por qué en Chile se le está pidiendo a Piñera esto y en el Ecuador no pasa nada? ¿O por qué en Chile hay esta agitación y en el Ecuador no pasa nada sin la adaptación jurídica para poder actuar? Eso va a ser algo que también va a caldear el ambiente de manera general. Gracias, doctor Ron, por habernos atendido. A usted por los espacios, como siempre, Gustavo. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador.